Bien, pues gracias Manolo por tu presentación y por la invitación por cuarta vez a estas jornadas que ya, además de entrañables, se están convirtiendo, yo creo, que en una referencia de esta conexión entre estos dos temas tan interesantes, ¿no? Bien, lo que ya siento es tener que empezar una mañana tan bonita hablando de duelo, ¿eh? Parece que es algo más apropiado para el final, para última hora, pero bueno, vamos a intentar centrarlo en algo que tiene mucho que ver, lógicamente, con el lema o con el título de estas jornadas, ¿no? El construyendo frente a la adversidad, y como ya se puso de manifiesto ayer en varias presentaciones, las condiciones relacionadas con el duelo tienen mucho que ver con esa adversidad a la que nos debemos enfrentar. Pues seguramente todos los que estamos aquí en este momento, pues en alguna época de nuestra vida, en algún momento más recientemente o más lejanamente, hemos experimentado esta situación de duelo, ¿no? Vamos a intentar desarrollarlo en el tiempo que tenemos, un poco siguiendo esta guía, y desde luego centrándonos especialmente al final en su conexión con el tema de la espiritualidad. Bien, la relación, el duelo en su relación con lo que le define de una forma más contundente, que es el duelo por la pérdida, por la muerte de un ser querido, aunque veremos que hay otros muchos tipos de duelo. Históricamente ha tenido, pues, lógicamente, una conexión con la mente y con el alma humana desde los primeros momentos de la historia, puesto que la muerte es el gran interrogante vital, existencial, que nos domina desde el principio, ¿no? Por lo tanto, esa relación, que no vamos a revisar ahora en detalle, ni mucho menos, con la muerte cultural e históricamente, pues tiene muchas facetas en las cuales siempre, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el recuerdo de las personas que se fueron, pues ha intentado tener también su representación, su imaginería. En algunos casos, y aquí en Roncesvalles tenemos buenas representaciones escultóricas también de esto, para perpetuar la imagen, el recuerdo de las personas fallecidas, ¿no? Algunas quizá de una forma que hoy podríamos considerar algo más morbosa, pero históricamente, a finales del XIX, principios del XX, en algunos países, especialmente en Estados Unidos, la forma de recordar a los difuntos era fotografiándose junto a su cadáver, y realmente estos dos hermanos, el que parece dormido realmente es ya fallecido, ¿no? Y hubo una época en la que realmente esto estuvo incorporado en algunas costumbres, especialmente, como digo, en Norteamérica, de una forma que afortunadamente, pienso yo, pues hoy ya no es así. Otras culturas mantienen una relación con la muerte de una forma un poco más festiva, podríamos decir, como es en la cultura mexicana. No sé, no tengo información para saber si esa familiaridad, si esa forma más descarada de convivir con la muerte tiene alguna repercusión en que allí los duelos sean menos dolorosos. Diría que probablemente no es así. Posiblemente sea una manifestación culturalmente, pues, atávica y más festiva, en el sentido de que cuando la gente se disfraza de muerto, pretende que en ese día de la celebración de los difuntos la muerte pase de largo, porque no le reconoce como un vivo al cual puede llevarse con él, y esa es un poco antropológicamente su origen, ¿no? Sí. Pues, ¿hablo más alto o me acerco más? Bueno, bien, decía que, bueno, pues hasta un poco la relación que en nuestro entorno, ¿se oye mejor ahora?, mantenemos con la muerte de nuestros seres queridos y con determinadas costumbres, como después tendremos ocasión de ver. El duelo está incorporado dentro probablemente de un concepto más amplio y forma parte del título de la presentación, que es la pérdida. La pérdida, una de las definiciones que podríamos ofrecer de ella, por ejemplo esta de Niemeyer, en la que dice que supone quedar privado de algo que se ha tenido, fracasar en el mantenimiento de una cosa que valoramos, reducir alguna sustancia o proceso, o destruir o arruinar, por ejemplo, pérdidas causadas por una catástrofe. Desde el sentido de pérdida, su definición realmente puede ser tremendamente amplia, e incluso en alguna ocasión, pues alguna persona, algún amigo, algún conocido puede manifestarnos un malestar emocional importante por pérdidas que nosotros mismos podemos considerar, pues, de poca entidad, pero que emocionalmente o por cualquier otra razón para aquella persona tienen un valor importante. Por tanto, es un concepto
concepto pues bastante genérico y que intenta agrupar, o se ha intentado agrupar algunos tipos de las pérdidas más frecuentes que podemos, digamos, conceptualizar, ¿no? Como podrían ser las pérdidas en relaciones interpersonales, en lo cual se incluyen el fallecimiento de un ser querido como causa principal de duelo, pero también las separaciones o los divorcios, que son una condición de estrés emocional tremendamente importante, las situaciones de abandono, de abusos, las pérdidas interpersonales, cuando una persona empieza a ser consciente de que pierde cosas, ¿no? Ayer hablábamos de si perdemos el cabello, perdemos otras cosas, pues también tienen su propio duelo incorporado de alguna manera. Las pérdidas materiales, cuando hay pérdidas en muchas ocasiones pues de objetos a los que nos une un valor sentimental, después de un robo, después de una pérdida accidental, o en condiciones mucho más dramáticas, cuando uno pierde su vivienda, por ejemplo, pierde su trabajo, pierde situaciones que son realmente importantes. O las pérdidas evolutivas, que también todos experimentamos a medida que vamos avanzando en la edad, y que cada una de ellas, cada etapa vital, pues tiene sus propias pérdidas y en algunos momentos pueden suponer sus propios duelos de alguna manera, ¿no? Dando específicamente en el duelo como eje fundamental de la presentación, algunas definiciones nos pueden, de hecho hay infinitas definiciones sobre lo del duelo, no es algo tan fácil de definir como puede parecer, pero podríamos condensarlo en la definición de que se trata de una reacción natural. El duelo es una condición natural que puede estar en todo caso matizada significativamente por el entorno sociocultural en el que se da este duelo, que es una situación normal y esperable en algunos momentos de la vida, que supone un esfuerzo de adaptación en el caso concreto de la pérdida de un ser querido que sufren sus familiares o allegados antes, durante y después de esa situación, en función de la esperabilidad o de si se trata de un proceso de enfermedad prolongada, por ejemplo. Se le define también y se le considera como una experiencia de sufrimiento total, en el sentido que incluye tanto, como después veremos, situaciones o repercusiones en el estado físico, psicoemocional, sociofamiliar y espiritual de la persona que sufre esa situación. Bueno, revisando este tipo de cuestiones, también se han llegado a interrogar sobre si es una condición específica del ser humano o si también alguna especie animal puede sufrir experiencias del duelo o similares al duelo, ¿no? Y en este sentido parece ser que hay algunas definiciones en las que desde el punto de vista del comportamiento, sobre todo algunos animales especialmente vinculados con la especie humana, como puede ser el perro, pueden manifestar conductas que podrían ser equivalentes a lo que podríamos considerar una condición de duelo en una persona, en la manera en la que en el momento en el que ha fallecido el dueño, pues reducen su actividad motora, dejan de comer o continúan olisqueando durante mucho tiempo el rastro de su amo, y parece ser que lo que más les afecta es la interrupción de las rutinas que tenían compartidas con él. Algunas situaciones históricamente, pues incluso recientemente llevadas al cine, hablan de algunos ejemplos de estos en los que algún animal, como este Hachiko, que fue un perro japonés a principios del siglo XX, durante 10 años estuvo yendo todos los días a la estación de tren donde despedía a su dueño, que es el argumento de esta película que se hizo hace pocos años en relación a esta vinculación tan especial de algunos animales con sus dueños. Desde el punto de vista más conceptual, el proceso se considera que es un proceso, como hemos dicho antes, de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida significativa, además de la del duelo por el fallecimiento de algún familiar. Tiene una duración temporal en el tiempo de unas semanas en condiciones normales. Si se trata de un duelo en una persona especialmente allegada, se considera que hasta los 6 meses puede estar presente esta situación, y convencionalmente se considera que a partir de estos 6 meses esos duelos ya son especialmente prolongados y pueden acercarse más al concepto que conocemos de duelo patológico. Básicamente el duelo se concibe como un proceso en el cual hay una evolución a través del tiempo, que es normal, como acabamos de comentar, en todas las personas, con cierto dinamismo interno en función de los cambios que sufre la persona, por ejemplo en su estado de ánimo, que tiene bastante que ver con el entorno social, como comentábamos antes, en función de cómo se viven esos procesos culturalmente o socialmente,
Es algo absolutamente íntimo e intransferible, es decir, por más que podamos teorizar, y después veremos algunos modelos teóricos sobre el duelo, realmente cada persona sufre, percibe y vive su propio duelo de una forma absolutamente única. Y es activo en el sentido de que la propia persona es la protagonista de este proceso de duelo y solo ella tiene la capacidad para otorgar algún significado al dolor producido por esa pérdida. También de forma convencional se habla de distintos tipos de duelo, como son los duelos anticipados, aquellos que empiezan mucho tiempo antes de una muerte anunciada, una enfermedad prolongada, por ejemplo. Algunas personas especialmente sensibles pueden vivir esta situación ya mucho antes de que se produzca realmente la muerte de la persona. Algunas variedades de este tipo de duelo anticipado pueden ser especialmente complejas o difíciles, como podríamos llamarlo, por eso lo he puesto ahí en cursiva, duelos en vida, en relación, por ejemplo, a las parejas de personas muy mayores, en las que una de ellas empieza a deteriorarse o a demenciarse y puede vivir en esa situación durante muchos años, pero la persona que vive con ella, su pareja de muchos años, puede ya ni reconocerle, con lo cual realmente está conviviendo con una enfermedad más que con una persona en esos momentos, y realmente son situaciones muy dolorosas para las personas que quedan en esa situación, a veces, como digo, durante muchos años. El duelo crónico, que es aquel que persiste durante mucho tiempo y se considera para el tipo de pérdida sufrida un tiempo excesivo y hace muy difícil concluir el proceso de esa pérdida. El duelo retrasado, que es el que aparece un tiempo después con una aparente adaptación normal o incluso a veces demasiado normal para el tipo de pérdida, y con un tiempo posterior pues vemos cómo realmente aparecen todo ese tipo de síntomas. El duelo exagerado, que sería, aunque fuera en tiempo, pero con manifestaciones externas absolutamente desproporcionadas para lo que se espera o lo que se puede creer que culturalmente es adecuado en el entorno de esa persona. O el duelo enmascarado, que sería aquel duelo que tiene unos equivalentes, sobre todo de tipo más bien fisiológico, psicosomático, en el cual determinadas dolencias o molestias físicas están encubriendo el dolor psíquico de esta persona. Muchas de las condiciones que pueden explicar las distintas formas de reaccionar ante la situación de duelo podrían estar relacionados aquí y tienen que ver, pues evidentemente, con el tipo de relación afectiva que nos unía con la persona fallecida, con la duración de la enfermedad mortal y con los procesos de agonía, que muchas veces, sobre todo en enfermedades oncológicas, pues tienen bastante que ver con el último recuerdo que la persona conserva de su ser querido. Con el tipo de muerte, si ha sido una muerte natural, plácida, o ha sido una muerte violenta o dramática o con mucho sufrimiento, con aspectos muy culturales, como decíamos antes, como puede ser el aspecto de la persona fallecida en el momento final. Por ejemplo, esto es relativamente frecuente después de accidentes o de muertes muy traumáticas, que esas imágenes pueden quedar pues muy grabadas en los dolientes. El grado de dependencia que se tenía de la persona fallecida, ese también es un factor bastante habitual y bastante importante de la gravedad del duelo. El nivel de soporte social que tiene la persona alrededor de esos momentos. Como veremos después, más hacia el final de la presentación, el mundo de las ideas, el mundo religioso, el soporte espiritual sobre el que basa su vida la persona que sufre el duelo, y la presencia o no previa de otras experiencias de duelo. Ayer se comentaba en algún momento de alguna presentación como, por ejemplo, cada vez está siendo más tardía la primera experiencia del duelo, en relación a las mejoras en la calidad de vida, en la supervivencia. Pues antes era relativamente habitual que una persona joven, un niño incluso, pudiera haber vivido la muerte de algún familiar cercano en algún momento, incluso en épocas en las que era frecuente velar el muerto en el propio domicilio, mientras que ahora una persona puede tener esa primera experiencia de la muerte de un ser cercano pues en una edad bastante más avanzada. Las manifestaciones que se consideran normales en los procesos de duelo incluyen aspectos físicos, conductuales, cognitivos o afectivos, como los que tenemos aquí resumidos, que son bastante habituales, que tienen ese tipo de duración limitada en el tiempo. ¿Sí? Vuelvo a hablar un poco, es que el duelo me lleva a disminuir.
A nivel cognitivo, pues pueden ser relativamente frecuentes una cierta obsesivización acerca de la persona que ha fallecido, y pueden aparecer sentimientos de desesperanza que muchas veces son clave en los niveles de sufrimiento que sufre la persona, y también son aquellos que pueden estar más vinculados a la vida espiritual previa de la persona en relación a la fortaleza que le puede prestar para soportar esa situación. Bueno, una pequeña viñeta para recordar algunos de estos síntomas que hemos estado viendo. Esta corresponde a una mujer de 65 años que su marido había fallecido a los 68, en una situación muy dramática, puesto que su marido se ahorcó después de un proceso de alcoholismo, en fin, que ahora no vamos a entrar. Y esta mujer manifestó durante bastante tiempo después una percepción que es relativamente habitual en algunos procesos de duelo, que era la sensación de que por las noches, cuando ella se iba a acostar, pues notaba la presencia física de su marido, en el sentido de que era capaz de escuchar su respiración o incluso el contacto físico con el cuerpo de su marido en su espalda. Ella decía literalmente: sé que mi marido está muerto y que no es posible que esté conmigo, pero lo siento a mi lado sin ninguna duda. Tenía una percepción muy, muy real. Son fenómenos pseudo-delirantes que son más aparatosos que graves, y que generalmente se autolimitan en el tiempo en algunos procesos de duelo, como veremos después. Incluso pueden incorporar en algún momento las situaciones de duelo síntomas depresivos de cierta envergadura que puedan requerir tratamiento. El duelo puede ser evaluado en algunos contextos, sobre todo en contextos de investigación. Normalmente en condiciones normales no requiere este tipo de procedimiento, en ámbitos sanitarios, por ejemplo, pero bueno, es un aspecto que se ha estudiado bastante y que permite cuantificar la intensidad del duelo, y sobre todo para poder prevenir, como veremos después, sus evoluciones complicadas. Los modelos teóricos los citaremos, algunos de ellos nada más y muy por encima, simplemente para darnos cuenta de que realmente este fenómeno pues ha generado suficiente interés como para poder teorizar sobre los procesos que pueden llevar a estas situaciones. Probablemente uno de los más conocidos sea el de Elisabeth Kübler-Ross, en la cual hizo una descripción, una persona que durante muchos años estuvo muy cerca de las personas en situación de muerte inminente o de muerte próxima, en el ámbito sobre todo de los cuidados paliativos, y que describió las clásicas fases por las cuales pueden pasar los procesos de duelo, como una primera fase de negación, de ira, de negociación, de depresión y finalmente de aceptación. Otros modelos teóricos, como el modelo de luto de Lise Lapierre, también tienen otra forma de clasificar este tipo de procesos. Veremos dos o tres más, pero realmente son relativamente parecidos. Quizá los primeros, incluyendo también el de Worden, tienen cierta secuencialidad, es decir, aceptan de antemano que hay cierta secuencia que prácticamente se repite en todos los casos de duelo, básicamente que tiene que ver con el grado de aceptación de la realidad, la progresión en ese grado de aceptación en la realidad, aunque realmente quien aportó una visión más flexible sobre este tipo de esfuerzo adaptativo y sobre todo sobre su variabilidad individual, es decir, no es reproducible siempre y en todas las personas este tipo de procesos, fue Niemeyer, quien también fue uno de los primeros que remarcó la importancia de los significados que se le atribuyen a la pérdida en función, entre otras cosas, de la organización mental de estos significados en función de las creencias de la persona que sufre el proceso de duelo, y en las cuales se incluyen de una forma muy importante las creencias de tipo espiritual o religioso, que significativamente influyen en la percepción que las personas tienen ante cualquier experiencia adversa de la vida, aunque no sean siempre conscientes de ello, pero lógicamente están incorporadas en su modo de pensar y de procesar, incluidas determinadas pérdidas importantes como pueden ser las causantes del duelo. Este sería un cuadro que intenta reproducir algunas de estas conceptualizaciones teóricas en las que se clasifican las distintas fases del duelo, como hemos comentado. También, más recientemente, se han hecho unos paralelismos
sobre todo por el solapamiento, la similitud de muchos de los síntomas que se presentan en relación a los procesos de duelo, la sintomatología que se produce en ellos y el denominado síndrome de estrés postraumático, puesto que el duelo en sí mismo puede ser, en función de cómo haya sido el proceso, una condición traumática a la cual la persona pueda quedar expuesta con sus propias vulnerabilidades previas y manifestar determinadas sintomatologías. Hay síntomas similares en ambos cuadros, aunque de hecho son distintos, como son los recuerdos intrusivos, los sueños recurrentes que producen malestar, algunos efectos de disociación, el sufrimiento psicológico cuando se expone a la persona a recuerdos, objetos o lugares que están relacionados con el fallecido, y algunas conductas que pueden tener una consecuencia a lo largo del tiempo, como las dificultades de conciliar el sueño, los estados de irritabilidad, las dificultades de concentración. Bien, un aspecto especialmente importante, sobre todo para las personas que asisten a las personas en proceso de duelo, es la posibilidad de poder detectar las condiciones de riesgo para sufrir un duelo patológico, que ya no es una condición normal, como hemos visto antes, y que patológico o complicado, que se considera como una adaptación defectuosa a la pérdida. Se da alrededor de entre un 10 y un 20% de las personas que sufren duelo, y es difícil de distinguir en muchos momentos de la depresión como enfermedad, de la ansiedad o este trastorno por estrés postraumáticos que comentaba, dado que son condiciones que se asocian con mucha frecuencia a estos procesos de duelo tan intensos y que tienen síntomas muy solapables. Los factores de riesgo vistos muy rápidamente, y como decía, es importante tenerlos presente cuando uno está cerca de este tipo de personas, pues por ejemplo cuando se asisten desde el punto de vista espiritual, o también en unidades hospitalarias, por ejemplo de cuidados paliativos, donde realmente la muerte está muy presente. Tienen que ver algunas con las características de los cuidados terminales o de la naturaleza de la muerte, ¿no? Pues si se ha tratado de una muerte inesperada o repentina, si es alguna muerte que contiene algún tipo de estigma, por ejemplo, especialmente es paradigmática la muerte por suicidio, el tipo de sufrimiento que crea y de duelo es muy peculiar. Si se ha tratado de una enfermedad demasiado breve, que no ha dado tiempo a su entorno más inmediato a poder adaptarse o a poder anticipar ese final, o al revés, si se ha tratado de una enfermedad muy prolongada y el doliente, la persona doliente, se encuentra en una edad media de la vida. Parece que en esas condiciones los mecanismos de adaptación pueden ser sobrepasados con más facilidad. Aquí no se lee muy bien en este gráfico, pero viene a decir qué tipos de muertes son más difíciles de elaborar en un contexto de duelo. La que vemos a la izquierda, con una condición más pequeña en cuanto a su dificultad, es la muerte natural. Le sigue la muerte por accidente, cualquier tipo de accidente. Le sigue la muerte por suicidio, y finalmente la que es más difícil de elaborar es la muerte por homicidio. En esta condición los duelos son especialmente complejos y pueden patologizarse con más facilidad. Este es un fotograma, ya también veíamos alguno de los recientes atentados en Barcelona, los que han supuesto que en cuestión de segundos una persona que paseaba tranquilamente por la Rambla de Barcelona, pues normalmente en una situación pues, de visita turística, pues acabó su vida de una forma absolutamente inesperada y cruel. También las características de la persona propiamente del doliente tienen mucho que ver con la posibilidad de que esto genere un duelo complicado o patológico, y tiene que ver con la fase del ciclo vital en la que se encuentra, con la historia de pérdidas previas que hemos comentado antes, con otros factores estresantes concurrentes que se pueden dar en el momento del duelo, y es que esa persona en ese momento histórico de su vida esté viviendo unas situaciones de otro tipo de tensiones o problemáticas importantes para ella, el sufrir esa persona a sí mismo una enfermedad física o una enfermedad mental, especialmente en este segundo aspecto, pues puede ser una vulnerabilidad añadida al impacto emocional elevado de un duelo. Si durante la enfermedad que ha llevado a la muerte del familiar ha existido un sufrimiento muy intenso a lo largo del acompañamiento, eso puede ser un factor predictor de riesgo de duelo complicado. Si ha habido una mala adaptación inicial a la pérdida, es decir, si en los primeros momentos después de la pérdida ha habido una adaptación defectuosa, aunque haya pasado todavía poco tiempo, la probabilidad de que esto se pueda prolongar en el tiempo de una forma mayor es más probable. Las limitaciones en las estrategias de afrontamiento de las personas, el estar en soledad o tener un control interno sobre las propias creencias débil.
Y también, de una forma muy significativa, la cualidad de las relaciones interpersonales en función de la disponibilidad de apoyo social, sobre todo cuando no existe una persona de confianza. Aquí sí que es un punto clave en el momento del procesamiento del duelo para algunas personas, y puede marcar la diferencia entre que puedan pasar por un proceso de duelo relativamente normal o entrar en una condición de complejidad. La experiencia del duelo altera la red de apoyo social, que puede ser relativamente buena en un inicio, pero que realmente después del momento del funeral, de los primeros recuerdos, pues todo el mundo vuelve a su situación ordinaria. Familia que nos ha apoyado en un primer momento, pero que vive distante, pues vuelve a su lugar, con lo cual la percepción después de tener el duelo en soledad puede ser mucho mayor. Si previamente la persona ha manifestado sentirse insatisfecha con la ayuda de la que ha podido disponer en esos momentos de duelo, y este apoyo de los familiares, como digo, puede variar a corto tiempo. Existen intentos para poder conceptualizar mejor el diagnóstico de lo que sería un duelo complejo, porque en esas condiciones ya requiere generalmente un tipo de ayuda profesional. No vamos a entrar ahora en eso, pero la última edición del manual de diagnóstico de los trastornos mentales pues incluye como criterios de investigación o criterios a futuro lo que denomina trastorno por duelo complejo persistente, y al que le atribuye una serie de criterios que no los vamos a repasar ahora, pero que deberán recibir algún tipo de validación en el futuro para poderlo concretar como un diagnóstico. Quizá tiene más interés entender algunas referencias que nos pueden ayudar a diferenciar en qué condiciones podemos estar hablando de un duelo normal o de un duelo patológico. Tiene que ver pues con la temporalidad, con la intensidad de los síntomas, como hemos estado viendo en algunos momentos antes, y con algunas situaciones que pueden presentarse especialmente en los casos de duelo no normal, en el que ya vemos que hay contenidos cognitivos especialmente extraños, como creer que asimilarse o identificarse con la persona fallecida, tener una negación del fallecimiento realmente llamativa, tener la convicción de que la persona va a morir de la misma enfermedad que ha muerto el fallecido, o tener conductas anormales como son la presión para mantener conservadas o próximas los restos o las cenizas, en este caso, del fallecido, visitas hiperfrecuentación del cementerio, poner altares en casa. Y en relación a esto, un caso clínico que más que un caso clínico es un lío, y que sucedió con una señora de 82 años con 2 hijos que enviudó hacía un mes, y que el cadáver de su marido fue incinerado porque él así expresamente lo había dejado constar, aunque esta señora, la esposa, tenía muchas reticencias a la incineración. Las cenizas, también por expreso deseo de este fallecido, se esparcieron en el mar, pero otro de los hijos, cuando sucedió el fallecimiento, estaba en aquel momento ingresado por un accidente en una UCI, había estado en coma durante un tiempo, y no vivió nada de todo esto de cerca porque estaba en una situación muy crítica en el hospital. Pero tras el alta del hospital desarrolló un cuadro depresivo al darse cuenta de lo que había sucedido, pero especialmente comentaba que no solamente he despertado huérfano, decía él literalmente, sino que además no tengo donde llorar a mi padre, porque esas cenizas habían sido esparcidas y no tenía la materialidad de poderse referir, pues a irle a rezar o a irle a consolar con esa pérdida que él no había vivido en un primer momento, ¿no? Bueno, quizá por eso, entre otras cosas, ¿no?, ahora hace un año, pues el Papa hizo una instrucción precisamente para poderse manejar de una forma un poquito más racional con todo lo que tiene que ver con el uso de las cenizas de los fallecidos, etcétera. Y es una instrucción realmente muy precisa en lo que tiene que ver con este tipo de cuestiones que están cada vez más en boga. Algunas situaciones que pueden estar incorporadas dentro de estos duelos patológicos y que hemos visto especialmente en personas mayores es un síndrome ya que se conceptualizó hace muchos años en la psicopatología francesa, que se llama de la viuda inconsolable, ¿no?, porque fundamentalmente se describió en mujeres,
con una clínica de duelo patológico, con una elevada frecuencia de alucinaciones de las que hemos comentado antes, pero todavía con mayor intensidad y mayor duración, y que lo que caracterizaba prácticamente o básicamente a este duelo irresoluble y casi permanente era la presencia de una relación ambivalente previa en relación al fallecido. Esta ambivalencia tenía que ver con relaciones de pareja, en este caso muy difíciles, a veces realmente tormentosas, que hacían que estas personas en algún momento, aunque fuera interiorizadamente, habían deseado la muerte de su pareja, pues porque recibían malos tratos, porque recibían situaciones muy agresivas, y en esa situación, en un momento, sobre todo si se trataba de muertes súbitas, se cumplía, vamos a decirlo así, el deseo íntimo de esta persona, que el marido finalmente falleciera, y quedaban atrapadas en esta dualidad de que se acababa de cumplir aquello que habían deseado, pero sin quererlo. Bueno, la atención a los procesos de duelo se ha escrito mucho sobre esto. Aquí simplemente algunas recomendaciones de un organismo que se llama NICE en Inglaterra, y que tiene que ver con las buenas prácticas clínicas, y que dice que yo pienso que es muy práctica esta orientación para qué hacer o quién debe hacer, y es que en la mayoría de los dolientes pues basta con el apoyo de los familiares y amigos más cercanos, y en todo caso el papel de un profesional tiene que ser muy tangencial en relación a las situaciones de información, porque, como decimos, es un proceso normal que la inmensa mayoría de la gente resuelve de forma normal a lo largo del tiempo. En algunos casos, si se detectan algunos de estos indicadores de riesgo de que la situación podría progresar a una complicación, sí que puede ser razonable acercarse a una forma a una situación más formal de reflexión sobre esta pérdida, y aquí sí que pueden haber figuras que pueden ser voluntarios, grupos de autoayuda, asesores espirituales o profesionales que tengan conocimiento sobre estos riesgos y que puedan estar atentos a que en el seguimiento de ese proceso puedan necesitar en un momento posterior quizá una intervención profesional, que se daría necesariamente en una situación más minoritaria de dolientes en los cuales ya de entrada o en momentos vemos claramente que el duelo ha sobrepasado su capacidad de adaptación y necesitan una ayuda médica, una ayuda profesional. Y ya finalizando, en relación al núcleo de la espiritualidad, ayer se hablaba de resiliencia, ¿no?, y del papel que la espiritualidad puede jugar en algunas personas para hacerlas más resilientes ante la adversidad, y el duelo es un paradigma de esta adversidad. Parece claro, y hay bastante literatura al respecto, aparte de la propia experiencia personal o práctica que uno pueda tener, de que el poseer este tipo de creencias y de prácticas espirituales favorecen una mejor adaptación en los procesos de adversidad, incluido el del duelo, y que también existe evidencia de que las personas en esas situaciones pues encuentran mayor fortaleza, amparo y también mayor conexión con grupos sociales de apoyo en relación, pues por ejemplo, a su práctica religiosa, a su parroquia o su grupo al cual pertenecen, del que reciben una ayuda empática pues muy importante, que juega un papel importante. Distintas religiones, distintas concepciones religiosas abordan estos temas de forma, en el fondo, no tan diferente. En algunas ocasiones sí, por ejemplo en el caso del budismo, puesto que tiene un concepto de la muerte muy distinta, un concepto de la muerte como transición a otro tipo de vida inacabable, con lo cual es a través de la meditación, en este caso, como el budismo en general, aunque hay muchas corrientes distintas, busca alivio a los síntomas del duelo. El judaísmo lo vivencia a través de una serie de rituales como un proceso de crecimiento personal muy basado, como suele ser en la religión judía, en rituales muy específicos. El islamismo también. Y, lógicamente, pues la religión católica o el protestantismo cristiano pues también refieren de una forma algo diferente sobre todo desde el punto de vista del pensamiento católico, a una oportunidad para una identificación mayor con Cristo y con la cruz, participando con ello del sentido de un crecimiento espiritual y de un mayor encuentro con Dios. El protestantismo quizá tiene unas derivaciones un poco más personalistas, en el sentido de mejorar la situación del proceso para poder continuar la vida con nuevos proyectos.
Esta, por ejemplo, es si recordáis la catástrofe que hubo del avión de Germanwings, en el que murieron muchas personas. Pues este es un oficio religioso que se hizo en Düsseldorf, donde eran muchas de las víctimas de tipo protestante. Esta situación, la verdad es que fue, normalmente este tipo de muertes, como la que hemos comentado antes de la Rambla, son las que generalmente generan duelos más complejos y en grupos importantes de personas. Existen algunos intentos para estudiar o para intentar validar esta intuición de que realmente este correlato religioso o espiritual de las personas les protege más ante las complejidades del duelo, y algunos estudios dicen que ante la muerte de un niño y en los ancianos que enviudan, las condiciones de religiosidad profunda tienen un efecto protector más evidente que en otros tipos de muerte. Aunque también hay limitaciones, porque prácticamente todos estos tipos de estudios se hacen lógicamente de forma retrospectiva, y en cualquier caso su conclusión, como digo, abunda en la idea generalizada. Hay un aspecto interesante, y es que en una primera parte de los meses que tienen que ver con un proceso de duelo, parece que los síntomas propiamente, o las reacciones de duelo, no difieren tanto en función del nivel de religiosidad, pero sí que es a medida que avanza el tiempo cuando el índice de resolución del proceso de duelo parece que es más alto en las personas que tienen una religiosidad más profunda que en las personas que carecen de ella. Esto tiene interés a la hora de algunas intervenciones, porque en muchas ocasiones las intervenciones directamente de orden espiritual en los primeros momentos, pues incluso en personas con una religiosidad sólida, pueden no ser del todo bien recibidas, porque en esos momentos el dolor psicológico, el dolor moral es realmente muy alto, y es un poquito más adelante cuando esas intervenciones pueden ser más efectivas. Bueno, otros estudios, en cambio, dicen que no está tan claro, que no es tan fácil de demostrar. No dicen que no esté claro, sino que no es tan fácil de demostrar, y en parte tienen su razón, puesto que metodológicamente capturar el elemento de religiosidad en un momento como este, y además casi siempre en condiciones de retrospectivas, metodológicamente es muy difícil. Por lo tanto, es bastante difícil poder hacer una demostración incontestable a nivel de estudios metodológicos estándar para una realidad tan compleja como es la vivencia espiritual, en la que en muchos estudios la forma de rastrearla, o la forma de medirla o de seguirla, tiene bastante que ver con la religiosidad externa, que es con elementos que se pueden contabilizar o que se pueden visualizar, como es el acudir a los servicios religiosos, por ejemplo, etcétera, cuando todos sabemos que la religiosidad y la espiritualidad tienen un componente interno muy importante, que eso es mucho más difícil de medir o recoger en cuestionarios, en otro tipo. Un aspecto muy importante que tiene que ver con la resolutividad del duelo en condiciones normales es los rituales fúnebres. Los rituales fúnebres, que pueden ser muy diferentes en función de las culturas o de las religiones, pero tienen también una función de ayuda a la resolución del duelo. Por eso a veces es tan difícil en personas que han tenido una pérdida en contexto de un accidente, de un naufragio, por ejemplo, donde el cuerpo no se ha podido recuperar y no se puede hacer un entierro, no se puede hacer un ritual formal, estándar, digamos, de despedida de esa persona, y son realmente duelos muy dolorosos. Estos rituales proveen al individuo de un espacio en el cual el hecho de la muerte queda validado, incluso socialmente, donde están, vamos a decir, autorizadas las expresiones de duelo. Nadie se sorprende que en un funeral pues alguien llore a su deudo. Estabiliza, aumenta la autoestima, en el sentido de que hay un reconocimiento social de las personas que le están acompañando, y tiene finalmente una integración, o promueve una integración biopsicosocial y espiritual en relación a este tipo de ritual. Los rituales post-funeral, es decir, cuando ya ha pasado los primeros momentos, existen en casi todas las religiones, aunque se da un fenómeno de desaparición progresiva. Pues, por ejemplo, las misas de aniversario de difuntos, pues cada vez se hacen menos, cada vez hay un nivel de población que, excepto el primer momento del funeral, tiende a no actualizarlo, por ejemplo, en la misa de aniversario, por poner un ejemplo, pero que cuando existen y se dan ayudan a seguir estructurando esas transiciones del duelo, permiten una expresión emocional pública en personas, sobre todo, que en un primer momento no pudieron hacerlo. Hay situaciones, como hemos comentado antes, de cierto bloqueo afectivo emocional, que hacen que las personas en el momento más álgido del duelo no lo expresen, pero a lo mejor en esa misa de aniversario pues tienen la oportunidad de exteriorizarlo de una forma
más natural. Favorecen elementos de reconciliación cuando habían situaciones complejas en la relación con la persona fallecida, y una vez que ha ido pasando el tiempo, pues ese funeral se desprende un poco más, ese recuerdo de los elementos más ácidos que habían en la relación. Pueden facilitar el acompañamiento con personas o familiares que no pudieron acompañar en los primeros momentos por razones diversas, y actualizan ponen al día un recuerdo del paciente fallecido con menos dolor, acompañado con menos dolor. Bueno, estos serían los que ya conocemos, la secuencia del proceso formal, más o menos, del luto en los católicos. También se puede dar, y esto lo observamos sobre todo en muertes con algún punto de dramatismo o de situación inesperada, lo que se denomina la vivencia negativa de la religión, es decir, en personas que tienen una estructura relativamente estable o serena en relación a sus vivencias religiosas, ante una desgracia de este tipo pueden tener reacciones negativas contra Dios, por qué ha permitido esto, por qué esto ha sido posible, y pueden tener este tipo de reacciones, aunque han sido menos estudiadas que las. Esta corresponde a una catástrofe que hubo en una zona del Áquila, un terremoto en Italia hace pocos años, y en la que en una zona de mayoría de práctica de religión católica pues se pudo estudiar en un estudio de campo cómo evolucionaba la religiosidad de muchas de estas personas que habían sufrido pérdidas muy importantes en sus familias, y había una proporción importante que en el primer año habían tenido este tipo de evolución más negativa hacia su religiosidad o hacia su práctica religiosa, o incluso otras mucho más reivindicativas. Cuando los atentados del 11M en Madrid, pues habían personas que pues decían que rechazaban los funerales masivos confesionales, reivindicaban un tipo de funeral más confesional. También algunos autores han intentado identificar si realmente la religiosidad puede tener algún aspecto negativo en la vivencia del duelo, empezando por este enfado con Dios del que acabamos de hablar, como en determinadas condiciones de vida de la religiosidad pues pueden haber atribuciones de culpa muy intensas por la persona que ha fallecido. Por algunas religiones especialmente restrictivas en cuanto a la expresión emocional pública de las situaciones de duelo pueden favorecer esta situación más coercitiva, y las crisis de fe casi siempre precedidas por una pérdida o por una falta o por una alteración del sentido ante muertes difíciles de aceptar, muertes muy violentas, como decíamos antes, o de niños, o muertes especialmente dolorosas. Probablemente el reflejo literario más evidente de este proceso sea este libro de C.S. Lewis, un autor católico, y que es prácticamente un diario de su proceso de duelo después de la muerte de su esposa, en el que realmente estas condiciones de protesta o de rebeldía es capaz de manifestarlas de una forma bastante desgarradora. Una persona que no reniega en ningún momento de su fe, pero tiene un diálogo realmente muy tenso con Dios a raíz de esto. Su libro de Una pena en observación está ilustrado con el fotograma de la película Tierras de penumbra, que es en la que se basa esta obra. Las crisis espirituales, entonces, tienen también sus factores de riesgo alrededor de los momentos de duelo, y se pueden dar con más facilidad en momentos de una fe demasiado débil, o fes, como hemos comentado, demasiado rígidas, o duelos con estigma moral, como decíamos antes, o lo que podemos llamar los duelos vergonzantes, cuando la muerte puede poner de manifiesto cuál fue su causa, una causa vergonzante, un suicidio, en su momento, ahora menos, el SIDA, o muertes que han desvelado secretos. Una persona que muere de forma inesperada, pues a veces en un lugar o en una situación que pone de manifiesto el tipo de vida que estaba llevando de forma oculta, y entonces de esa manera pues puede avergonzar a sus deudos, ¿no? O muertes que se pueden considerar como absurdas o inmerecidas, como hemos comentado antes, pueden poner en riesgo la crisis de fe. Bueno, esto lo vamos a pasar porque ya tenemos poco tiempo. Pues el suicidio puede ser, y Romeo y Julieta es uno de los casos, ¿no?,
literarios de suicidio en una situación de duelo, evidencias en la literatura científica sobre la buena efectividad o la buena impacto de una religiosidad en determinados trastornos mentales, como son en las adicciones, en la depresión, en las ideas de suicidio que pueden darse en esas condiciones, es evidente, y vemos cómo con los países con mayor nivel de religiosidad en general las tasas de suicidio por estos motivos también son menores, y aquí la afiliación religiosa ante este círculo de pensamiento hacia el suicidio en momentos de desgracia pues es realmente evidente. También se exige, igual que se habla de los trabajos del duelo, el proceso de duelo a nivel personal, a nivel psicológico, también se podría hablar de un trabajo espiritual en el duelo que incorporaría el reexaminar creencias personales, reconciliar opciones de vida. Normalmente la muerte de un ser muy cercano hace que muchas personas reconsideren su situación, su posición en la vida y cómo la están viviendo. Explorar la contribución a la sociedad, examinar relaciones con otros familiares o sobre las propias creencias y descubrir un sentido trascendental a esa propia experiencia. Y ya como conclusiones, recordar que la realidad del duelo es una realidad universal, que la experiencia del duelo es individual, pero que tiene una gran mediación de tipo social y cultural, sobre todo en las formas de manifestarse. El duelo en realidad es tan importante porque interpela o nos interpela directamente al sentido último de la vida y del dolor, que es un aspecto crucial, pero que son en esos momentos donde se actualiza de una forma más clara. La construcción religiosa o espiritual de la idea de sentido y su concepción trascendente, que significa tener una dimensión de esperanza, son probablemente las que inciden de forma más notable en el factor, diríamos, positivo de la resolución del duelo de la vida espiritual. El duelo puede derivar en trastornos más graves o más prolongados que precisan un abordaje profesional, y la detección de los factores de riesgo, que esto lo hemos comentado antes, para el duelo complicado resulta crítica para evitarlo, y es importante conocerla por parte de las personas que se acercan con cierta frecuencia a estas situaciones. Con todo esto, pues está claro que es bueno mirar al cielo de vez en cuando para no caer en depresión en otras ocasiones. Muchas gracias.